Imagina ser un niño de 14 años, en un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos, acusado de un crimen que no cometiste. Sin pruebas. Sin abogado que te defienda. Sin oportunidad de apelar. Y en menos de 3 meses, ejecutado en la silla eléctrica. Esto no es una historia de terror. No es una película de ficción. Es la historia real de George Stinney Jr., el niño más joven condenado a muerte en la historia moderna de Estados Unidos. Y lo que ocurrió en esa sala de interrogatorios cambiaría su destino para siempre. Imagínate un pueblo pequeño, atrapado en las entrañas del sur profundo de Estados Unidos. Es 1944, y el aire en Alcolu, Carolina del Sur, está impregnado de un aroma dulzón a madera recién cortada que se mezcla con el peso invisible de la segregación. Las calles de tierra rojiza se extienden bajo un cielo que parece siempre a punto de romperse en tormenta. Las vías del tren, oxidadas y silenciosas, cortan el pueblo en 2 mitades como una cicatriz. Al este, las casas blancas de los blancos, con porches amplios y jardines cuidados. Al oeste, las chozas humildes de los negros, con techos de zinc y paredes desgastadas por el tiempo. Aquí, la justicia no es un ideal noble, es un juego de poder con reglas escritas en tinta racista. En este rincón olvidado, vive George Stinney Jr., un niño de 14 años que aún no sabe que su nombre resonará como un grito de advertencia décadas después. Es un chico menudo, de apenas 1.55 metros y 40 kilos, con manos callosas de trabajar la tierra y ojos grandes que parecen absorber el mundo con una mezcla de curiosidad y cautela. Su piel oscura brilla bajo el sol, y su cabello corto y rizado está siempre despeinado por el viento. Lleva una Biblia desgastada bajo el brazo, un regalo de su madre que lo acompaña como un talismán. Pero esta no es una historia de inocencia preservada ni de redenciones tempranas. No. Esto es un viaje al borde de un abismo, un relato que te hará apretar los puños y contener el aliento mientras descifras los hilos de una tragedia que aún nos acecha. Prepárate, porque lo que viene no es un cuento ligero, es una herida abierta que sangra verdad. Es la tarde del 23 de marzo de 1944. El sol se desliza lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo que se refleja en los charcos de las calles de Alcolu. 2 niñas blancas, Betty June Winiker y Mary Emma Thames, pedalean sus bicicletas destartaladas por el pueblo. Betty, de 11 años, tiene el cabello castaño recogido en una trenza desordenada y una sonrisa que ilumina su rostro pecoso. Usa un vestido azul desteñido que ondea con el viento. Mary Emma, de apenas 7, es más pequeña, con rizos rubios que caen sobre sus hombros y ojos grandes que brillan de entusiasmo. Lleva un overol gastado y botas que le quedan grandes, heredadas de un hermano mayor. Buscan flores de pasión, esas enredaderas púrpuras que crecen salvajes cerca de las vías del tren, un tesoro para sus juegos infantiles. Cruzan las vías, entrando al lado oeste del pueblo, donde el aire huele a humo de leña y las casas se alzan sobre pilotes para evitar las inundaciones. Allí, George Stinney Jr. está con su hermana menor, Amy, una niña de 8 años con trenzas apretadas y una risa que suena como campanitas. George lleva una camisa de algodón remendada y pantalones cortos que le quedan un poco grandes, sostenidos por un cinturón de cuerda. Ambos cuidan una vaca flaca que pasta cerca de su casa, una tarea diaria que realizan bajo la mirada atenta de su madre, una mujer callada que teje en el porche mientras canta himnos religiosos. El sol pega fuerte, y George limpia el sudor de su frente con la manga, sosteniendo su Biblia con la otra mano como si temiera perderla. De pronto, las niñas blancas aparecen en sus bicicletas. ¿Sabes dónde podemos encontrar flores de pasión?, pregunta Betty, deteniéndose con un chirrido de frenos. George y Amy se miran, dubitativos. No sabemos, responde George con voz suave, casi tímida. Mary Emma frunce el ceño, pero las dos siguen pedaleando, desapareciendo tras una curva del camino. Nadie imagina que ese breve encuentro será el último hilo que conecte sus vidas. Esa noche, el pueblo se congela en un silencio inquietante. Betty y Mary no regresan. Los padres de las niñas, John Winiker y George Thames, salen con linternas,
sus rostros pálidos y desencajados. John, un carpintero de manos ásperas, grita el nombre de Betty hasta que su voz se quiebra. George Thames, un hombre corpulento que trabaja en la serrería, golpea puertas pidiendo ayuda. Pronto, una turba de hombres blancos recorre los campos, las vías, los bosques. Incluso George Stinney, señor, el padre de George, un hombre flaco con ojos cansados por años de trabajo duro, se une a la búsqueda con su hijo mayor, Johnny. Pero al amanecer del 24 de marzo, la verdad estalla como un trueno. Los cuerpos de Betty y Mary yacen en una zanja fangosa cerca de la iglesia bautista de Clarendon. Sus cráneos están destrozados, la sangre seca mezclándose con la tierra. A pocos metros, una viga de ferrocarril, pesada y manchada, reposa como un acusador silencioso. El pueblo se estremece. ¿Quién fue? Las miradas se vuelven hacia el lado oeste, y un hombre comienza a susurrarse con veneno: George Stinney. El alba del 24 de marzo trae un frío que cala los huesos. La casa de los Stinney, una choza de madera con un porche desvencijado y un techo que gotea, está rodeada por el sonido de botas pesadas. Dos policías blancos, el sargento Henry Pratt y el oficial William Stokes, llegan sin preámbulos. Pratt, un hombre de rostro anguloso y bigote recortado, lleva una placa brillante que refleja la luz del sol naciente. Stokes, más joven, tiene ojos fríos y una mano siempre cerca de su revólver. No traen una orden de arresto, solo una certeza alimentada por el odio. Un niño negro habló con las niñas antes de que murieran. Eso es suficiente en Alcolu. George está dentro, sentado en un taburete junto a la mesa de la cocina, hojeando su Biblia mientras su madre, Aimee Stinney, fríe pan en una sartén vieja. Su padre ya se ha ido a trabajar a la serrería, y Amy duerme aún en un catre al fondo. Los agentes irrumpen sin golpear. «Tú, ven con nosotros», grita Pratt, señalando a George. Johnny, el hermano mayor, un joven de 17 años con hombros anchos y una mirada desafiante, intenta protestar, pero Stokes lo empuja contra la pared. Aimee suelta un grito ahogado, dejando caer la sartén. George, con los ojos abiertos de terror, no tiene tiempo de reaccionar. Lo arrastran fuera, sus pies descalzos rozando el suelo polvoriento. Johnny es llevado también, aunque pronto lo soltarán por falta de evidencia. La comisaría es un edificio de ladrillo gris, con ventanas pequeñas y un olor a tabaco rancio. George y Johnny son separados. El chico menor, temblando, es arrojado a una sala de interrogatorio, una mesa coja, una silla dura y una bombilla que parpadea en el techo. Pratt y Stokes se sientan frente a él, sus uniformes almidonados crujiendo con cada movimiento. «Habla, pequeño», dice Pratt, ofreciendo un helado que George toma con manos temblorosas. «¿Qué hiciste con esas niñas?» George niega con la cabeza, su voz apenas un susurro. «No hice nada». Pero los agentes no escuchan. Horas después, emergen con una historia. George confesó haber intentado abusar de Betty, y al ser rechazado, las mató a ambas con la viga. Sin papel, sin testigos, sin firma. Solo palabras de hombres blancos contra un niño negro. Fuera, Alcolu arde en furia. Hombres blancos, algunos con rifles, rodean la casa de los Stinney. «Váyanse o los colgaremos», gritan. George señor, al volver del trabajo, encuentra a su familia empacando lo poco que tienen, una maleta rota, unas sábanas, la Biblia de Aimee. La serrería lo despide esa mañana, y el mensaje es claro: no hay lugar para ellos. Huyen esa noche, dejando atrás a George, atrapado en una celda que huele a miedo y metal. El pueblo cierra filas, y el chico queda solo, un chivo expiatorio en un altar de prejuicios. Es 24 de abril de 1944. El tribunal del condado de Clarendon está listo para un juicio que no será tal, sino un ritual de condena. El edificio, de madera blanca y columnas desgastadas, se alza en el centro de Alcolu como un juez severo. Dentro, la sala huele a sudor y cera de suelo. Las bancas están llenas de rostros blancos, hombres con sombreros gastados, mujeres con vestidos oscuros,
todos mirando con una mezcla de curiosidad y desprecio. Los negros no están permitidos, las puertas se cierran en sus caras. George entra escoltado, su figura diminuta perdida en una camisa prestada que le queda grande. Sus manos aferran su Biblia, y sus ojos recorren la sala buscando un rostro amigo. No lo encuentra. El jurado, 12 hombres blancos, se sienta en una fila, granjeros, tenderos, empleados de la serrería, todos con la piel curtida por el sol y la mente cerrada por el odio. El juez, un hombre mayor con gafas gruesas y una toga negra que arrastra polvo, golpea el martillo a las 12:30. La fiscalía, liderada por Charles Hearn, un abogado de voz grave y traje impecable, presenta su caso. 3 policías suben al estrado: Pratt, Stokes y un tercero, un hombre flaco de mirada evasiva. Repiten la confesión como un mantra: dijo que las mató. No hay papel que lo respalde. 2 médicos, con batas blancas y manos temblorosas, describen las heridas, cráneos fracturados por golpes brutales. El hombre que halló los cuerpos, un leñador con barba gris, señala la viga en una mesa: 19 kilos de acero frío. Eso es todo. No hay huellas en la viga, no hay sangre en George, no hay testigos del crimen. Pero el racismo llena los vacíos. El abogado defensor, Charles Plowden, es un hombre de mediana edad con cabello engominado y un traje gris que huele a naftalina. Más interesado en su campaña electoral que en la justicia, apenas habla. No llama a Amy, que podría jurar que George estaba con ella. No cuestiona la viga, imposible de levantar para un niño tan frágil. No menciona la falta de pruebas físicas ni la soledad de George en esa sala de interrogatorio. Su defensa es un susurro frente al rugido de la acusación. A las 5:30, el jurado se retira. 10 minutos después, vuelven. Culpable, dice el foreman, un hombre corpulento con manos de trabajador. La sala murmura en aprobación. George, inmóvil, aprieta su Biblia contra el pecho. El juez dicta la sentencia: muerte en la silla eléctrica. En Carolina del Sur, a los 14 años eres adulto ante la ley. No importa que tus hombros sean estrechos, que tu voz aún tiemble, que tus sueños sean los de un niño. George será ejecutado el 16 de junio. El martillo cae, y el destino se sella. George es trasladado a la Penitenciaría Estatal de Columbia, un monstruo de piedra gris rodeado de alambradas y torres de vigilancia. Su celda es un cubo de cemento, paredes húmedas, un catre duro, una ventana diminuta que deja pasar un hilo de luz. Huele a orina y desesperanza. Allí, solo, pasa 81 días. Su familia no puede visitarlo. Las amenazas los han exiliado a otro pueblo, donde viven escondidos como fantasmas. George comparte espacio con Wilford Hunter, un joven negro de 19 años condenado por robo. Wilford, de rostro anguloso y voz ronca, escucha al chico. Yo no hice nada, susurra George, su Biblia abierta en el Salmo 23. Soy inocente. Pero las palabras se pierden en el eco de los pasillos. Cada día es igual: el clang de las rejas, el paso pesado de los guardias, el silencio roto por gritos lejanos. George se sienta en el catre, leyendo su Biblia hasta que la luz se desvanece. A veces, llora en silencio, las lágrimas cayendo sobre las páginas gastadas. Los guardias, hombres blancos con uniformes almidonados, lo miran con desprecio o indiferencia. Uno, un tipo joven con cabello rojo, le tira un mendrugo de pan y ríe. Come, pequeño asesino. George no responde, solo reza. Fuera, hay un leve destello de esperanza. Cartas anónimas llegan al gobernador Olin Johnston, un hombre de rostro severo y traje caro que gobierna desde un despacho lleno de libros y humo de cigarro. Es un niño, dicen las cartas, escritas con tinta temblorosa. Denle clemencia. Pero Johnston, sentado tras su escritorio de caoba, responde con una carta mecanografiada: no exonero a un asesino. Sus palabras son frías, definitivas. George no sabe de esas súplicas. Solo siente el frío del cemento, el peso de la soledad y la sombra de la silla que se acerca con cada amanecer.
Es 16 de junio de 1944. El cielo sobre Columbia brilla con un azul cruel, indiferente al drama que se avecina. En la penitenciaría, el aire está cargado de un zumbido eléctrico, real y metafórico. George es sacado de su celda a las 7 de la mañana. Sus pasos resuenan en el pasillo, descalzo, con una camisa blanca y pantalones prestados que arrastran en el suelo. Tiene 14 años, pero parece aún más pequeño, su cuerpo consumido por el hambre y el miedo. Los guardias, 3 hombres de rostros endurecidos, lo escoltan. Uno, con una cicatriz en la mejilla, lleva un manojo de llaves que tintinean como campanas fúnebres. La sala de ejecución es un espacio cuadrado, con paredes de ladrillo y un suelo de linóleo desgastado. En el centro, la silla eléctrica, un armazón de madera oscura, correas de cuero gastadas, cables gruesos que serpentean hacia un panel de control. George la mira, y sus manos tiemblan alrededor de su Biblia. Es demasiado pequeño para el asiento. Los guardias intercambian miradas, desconcertados. Entonces, el de la cicatriz toma la Biblia de George y la coloca en la silla. «Siéntate encima», ordena con voz seca. George obedece, sus pies colgando a centímetros del suelo. Es un detalle macabro. El libro que le dio fe ahora lo eleva hacia la muerte. Le atan las correas, que cuelgan flojas en sus muñecas delgadas. Los electrodos, diseñados para adultos, quedan mal puestos sobre su cabeza pequeña. La máscara, de cuero negro, es enorme, cubriendo su rostro como una sombra grotesca. En la sala, unos 40 testigos observan desde bancas de madera. Está George Thames, el padre de Mary Emma, un hombre corpulento con ojos rojos de ira y tristeza. Otros son curiosos, periodistas con libretas, ciudadanos que buscan justicia o morbo. Nadie habla. A las 7:30, el verdugo, un hombre flaco con manos sudorosas, activa el interruptor. 2400 voltios atraviesan a George. Su cuerpo se sacude como una marioneta rota, las correas crujiendo bajo la tensión. La máscara se desliza, revelando su rostro, ojos abiertos de par en par, lágrimas corriendo por sus mejillas oscuras, saliva goteando de su boca entreabierta. Los testigos contienen el aliento. Algunos apartan la mirada, otros no. 2 descargas más, cada una un trueno en el silencio. A las 7:34, el médico, un hombre mayor con gafas torcidas, revisa el pulso. Muerto, declara. George Stinney Jr., el ejecutado más joven del siglo XX en Estados Unidos, ya no está. El cuerpo de George es envuelto en una sábana áspera y llevado a un cementerio en las afueras de Columbia. La tumba, un agujero simple en la tierra roja, no tiene lápida, solo un montículo que el viento pronto borrará. Su familia, escondida en otro pueblo, no puede despedirse. Alcolus sigue adelante, la serrería zumba, los trenes pasan. Pero algo queda suspendido, como un eco que no se apaga. ¿Fue George culpable? La viga de 19 kilos, la confesión sin firma, la falta de sangre o testigos. Las preguntas crecen como maleza, pero el sistema las ignora. Durante décadas, el nombre de George Stinney Jr. es un susurro a los márgenes, una historia que incomoda, un recordatorio de un tiempo donde la justicia era un lujo para pocos. Es 17 de diciembre de 2014. El Tribunal de Carolina del Sur, un edificio moderno de vidrio y acero, está lleno de tensión. La jueza Carmen Tevis Mullen, una mujer de rostro serio y cabello gris, preside la revisión del caso de George Stinney Jr. Sus hermanos, Amie y Charles, ahora ancianos, están allí. Amie, con manos temblorosas y ojos húmedos, sube al estrado. Estaba con él ese día, jura, su voz quebrada por los años. No pudo hacerlo. Expertos forenses presentan datos. La viga era demasiado pesada para un niño de 40 kilos. Psiquiatras explican cómo un chico asustado, solo, pudo ser coaccionado a confesar. Mullen escucha, hojeando las actas del juicio de 1944. 5 horas, un jurado sesgado, un abogado que no luchó. Esto fue una injusticia fundamental, sentencia.
su voz resonando en la sala. La condena es anulada. Los Stinney lloran, un alivio mezclado con dolor. George no volverá, pero su nombre, al fin, es libre. El mundo escucha. Un niño inocente fue ejecutado por un sistema que lo condenó antes de juzgarlo. ¿Qué queda de George Stinney Jr.? Una tumba sin marca en un campo olvidado. Una historia que corta como un cuchillo. Un espejo que nos obliga a mirar nuestras fallas. Su caso inspiró libros, películas como La Milla Verde, y un clamor por justicia que aún resuena. Pero también nos deja una pregunta que quema. ¿Cuántos George más han sido silenciados? Mientras lees esto, el eco de sus lágrimas sigue vivo, exigiendo que no apartemos la vista, que no olvidemos. La historia de George Stinney Jr. nos persigue, un eco de injusticia que no se apaga. ¿Qué piensas de este atroz caso? ¿Crees que la verdad salió a tiempo o demasiado tarde? Déjame tu opinión abajo y comparte esta historia. Que su voz siga resonando. Hasta pronto.